Mi esposo me rogó que fuera al hospital por su ex, mi hermanastra. Todavía la amo, dijo él. Lo llevé. Corrió hacia ella sin mirar atrás. Esa noche me fui. Encontró la casa vacía y una nota: ahora ella puede tenerte. Ahora me está suplicando que vuelva. Mi esposo, Arthur, empezó a llorar. No, no estoy hablando de unas pocas lágrimas dignas, del tipo que asoman a los ojos de un hombre durante una película triste. No, esto era algo completamente distinto. Eran sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo de 6 pies, sonidos crudos y feos de pánico puro que se desgarraban de su garganta. Me suplicó, con las manos aferradas al salpicadero de nuestro sensato sedán y los nudillos blancos. Me imploró que condujera más rápido para llevarlo al hospital. Su exnovia, que también resulta ser mi hermanastra, Brenda, había tenido un terrible accidente de coche. Por favor, Jude, dijo con voz ahogada, su rostro pálido y brillante por una mezcla de sudor y lágrimas bajo el tenue resplandor de las farolas. Por favor, solo llévame allí. Necesito estar allí. Yo todavía la amo. Yo solo me quedé sentada. El motor zumbaba, los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro contra una ligera llovizna. Pero dentro de mi cabeza, había un silencio profundo y ensordecedor. El mundo exterior, la tranquila calle suburbana en la que habíamos vivido durante 5 años, simplemente se desvaneció en un borrón opaco y gris. Lo único que se sentía real era esa frase suspendida en el aire entre nosotros como un humo espeso y sofocante: todavía la amo. Debería haber gritado. Debería haber detenido el coche y haberlo arrojado al asfalto mojado. Debería haber desatado el huracán de rabia y traición que de repente se estaba gestando en mi pecho. Pero no lo hice. No hice nada. Permanecí en silencio. Simplemente puse el coche en marcha y lo llevé. En la entrada de la sala de urgencias, bajo las duras e implacables luces fluorescentes, salió del coche antes de que éste se hubiera detenido por completo. Corrió, un sprint frenético y desesperado hacia las puertas automáticas de cristal, y ni una sola vez miró hacia atrás. Esa noche, mientras él estaba sentado junto a la cama de ella, yo hice las maletas. Cuando finalmente llegó a casa horas más tarde, a nuestra casa oscura y vacía, lo único que encontró fue una nota en mi almohada. Decía: ahora ella puede tenerte. Y ahora está saturando mi teléfono con docenas de llamadas al día, dejando mensajes de voz divagantes y desesperados. Me envía mensajes de texto con disculpas de la longitud de una novela, diciéndome que no lo decía en serio, que estaba en shock, suplicándome que por favor, vuelva. Pero para entender el final, tienes que entender el principio. Necesitas entender lo perfecto que parecía todo, lo segura que me sentía, antes de que puedas apreciar verdaderamente la manera espectacular y devastadora en que todo se vino abajo. Mi nombre es Judith, pero todos los que me quieren me llaman Jude. Conocí a Arthur hace poco más de 5 años. Yo tenía 49. Él tenía 51. Estaba en una barbacoa del 4 de julio en casa de un amigo en común, sintiéndome un poco fuera de lugar. Llevaba divorciada la mayor parte de una década y estaba perfectamente contenta con mi vida. Mi carrera era estable, tenía un gran círculo de amigos y tenía mis rutinas. No buscaba el amor. De hecho, lo evitaba activamente. Pero allí estaba él, de pie junto a la parrilla, con una espátula en una mano y una cerveza en la otra, discutiendo juguetonamente con nuestro anfitrión sobre el número óptimo de veces que se debe voltear una hamburguesa. Tenía una risa, un sonido cálido y genuino que parecía arrugar las comisuras de sus amables ojos azules, y te hacía querer reír junto a él. Debió de notar que estaba sola, porque se acercó con 2 platos llenos de comida. Parece que te vendría bien una hamburguesa que ha sido volteada unas controvertidas 7 veces, dijo con una sonrisa. Luego procedió a contarme un chiste terrible y divagante sobre su mundialmente famosa ensalada de patatas. No fue el chiste lo que me conquistó. Fue la forma en que sus ojos bailaban mientras lo contaba. Fue la forma en que escuchaba cuando yo hablaba. Escuchaba de verdad, con una intensidad que me hacía sentir como si fuera la única persona en ese concurrido patio trasero. Hablamos durante horas esa noche, mucho después de que los fuegos artificiales se hubieran desvanecido y la mayoría de los otros invitados se hubieran ido a casa. Nos sentamos en la hierba fresca y hablamos de todo.
Nuestros primeros matrimonios fallidos, nuestras películas antiguas favoritas, nuestra creencia compartida de que el cilantro sabe a jabón. Fue fácil. Fue cómodo. Se sintió menos como un primer encuentro y más como reanudar una conversación con un viejo amigo. Para cuando me fui, él tenía mi número y yo tenía ese peligroso y pequeño aleteo de esperanza en mi pecho, un sentimiento que no me había permitido sentir en mucho, mucho tiempo. Nuestra relación avanzó rápidamente después de eso, pero nunca se sintió apresurada. Se sintió inevitable. Teníamos una química increíble que iba más allá de la simple atracción física. Terminábamos las frases del otro. Compartíamos el mismo sentido del humor peculiar, a veces oscuro. En 6 meses, nos habíamos mudado juntos, mezclando mi colección de libros antiguos con sus muebles modernos, un proceso que debería haber sido estresante, pero que en cambio se sintió como un proyecto alegre y colaborativo. Estábamos construyendo una vida. Al principio, me habló de Brenda. Éramos grandes creyentes en la transparencia y en poner todas las cartas sobre la mesa. Me dijo que habían sido novios en la universidad. Una de esas relaciones épicas y absorbentes de 7 años que todos, incluidos ellos, pensaban que terminaría en matrimonio. ¿Y qué pasó?, le pregunté una noche, acurrucada en el sofá a su lado. Él suspiró, mirando fijamente un punto en la pared. Sinceramente, solo éramos unos niños. Queríamos cosas diferentes. Yo quería sentar la cabeza, tal vez formar una familia. Ella quería construir su carrera, ver el mundo. Simplemente siguió su curso, dijo con un encogimiento de hombros que sonó definitivo. Crecimos y nos distanciamos. Fue triste, pero fue lo mejor. Fue hace más de 20 años, Jude. No habló mucho de ella después de eso, lo que tomé como una señal saludable. No había fotos antiguas escondidas en cajas de zapatos, ni historias nostálgicas que me hicieran sentir que me comparaban con un fantasma. Cuando su nombre surgía en conversaciones con viejos amigos en común, hablaba de ella con neutralidad, de la forma en que hablarías de un antiguo compañero de trabajo al que le deseas lo mejor, pero con el que no tienes ningún vínculo emocional real. Nunca me preocupé de que ella fuera el gran amor que se le escapó. Confiaba en lo que teníamos. Yo era su presente, su futuro. Ella era solo un capítulo cerrado en un libro de hace mucho tiempo. Y entonces, aproximadamente un año después de iniciar nuestra relación, la vida nos lanzó el tipo de bola curva que solo se ve en las telenovelas malas. Mi padre, viudo durante casi una década, anunció que se volvía a casar. Estaba loco de felicidad, y yo estaba encantada por él. Su futura esposa era una mujer encantadora llamada Carol, una viuda de buen corazón que había conocido en un crucero para personas mayores. Y Carol tenía una hija. Una abogada de éxito, recién divorciada. El nombre de su hija, por supuesto, era Brenda. Sí, esa Brenda. El mundo puede ser un lugar increíblemente pequeño y, a veces, profundamente cruel. El shock fue palpable. Arthur y yo nos quedamos mirándonos durante un minuto entero cuando mi padre nos lo dijo. Más tarde esa noche, nos sentamos en la mesa de nuestra cocina y tuvimos una larga y seria conversación al respecto. Tomó mis 2 manos entre las suyas, su expresión seria. Jude, escúchame, dijo, con voz firme. Esto es historia antigua. Ese capítulo de mi vida se cerró hace más de 2 décadas. Tú eres la mujer que amo. Tú eres mi futuro. Esto no cambia nada entre nosotros. Es solo una coincidencia extraña e incómoda. Somos adultos. Podemos manejar esto. Y le creí. ¿Por qué no lo haría? Así que lo manejamos. Pusimos nuestras mejores caras y decidimos hacer que funcionara. En la boda, un evento encantador en un viñedo local, Arthur fue el vivo retrato de la cordialidad educada. Le estrechó la mano a Brenda, le preguntó por su bufete de abogados y mantuvo una distancia respetuosa. Brenda, por su parte, fue amable y cálida conmigo. Me dijo lo feliz que estaba por nuestros padres y me felicitó por mi vestido. Todos actuamos como adultos maduros y bien adaptados. Éramos familia ahora, después de todo, e íbamos a sacar lo mejor de esta extraña nueva realidad. A los 2 años de nuestra relación, Arthur me propuso matrimonio en un viaje a la costa, escribiendo, «Cásate conmigo, Jude en la arena».
Nos casamos en una ceremonia sencilla y hermosa en nuestro propio patio trasero, rodeados de un pequeño grupo de nuestros amigos y familiares más cercanos. Mi padre y Carol estaban allí, radiantes. Brenda también estaba allí, sonriendo y aplaudiendo junto a todos los demás. Nuestras vidas se asentaron en un ritmo hermoso y cómodo. Teníamos un buen matrimonio, una sólida asociación construida sobre lo que yo creía que era una confianza inquebrantable y un respeto mutuo. Sinceramente, me sentía la mujer más afortunada del mundo. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que no era afortunada. Simplemente estaba profunda y trágicamente ciega. La primera grieta en nuestra imagen perfecta fue tan pequeña que casi no la vi. Apareció hace aproximadamente un año, en la cena del 5º aniversario de mi padre y Carol. Fue una pequeña reunión en un elegante restaurante italiano del centro, solo nosotros 4 y Brenda. La velada comenzó de manera agradable. El vino fluía y todos reíamos y compartíamos historias sobre los terribles intentos de jardinería de mi padre. Pero a medida que avanzaba la noche, empecé a notar pequeñas cosas, como diminutas fisuras en un jarrón de porcelana. Era la forma en que los ojos de Arthur buscaban a Brenda al otro lado de la mesa. No era una mirada fija, nada tan obvio. Era un movimiento rápido, casi imperceptible de su mirada, un monitoreo constante de su presencia. Luego estaba su risa. Era un poco demasiado fuerte, un poco demasiado entusiasta cada vez que Brenda contaba una historia. Parecía hiperconsciente de ella, pendiente de cada una de sus palabras. Brenda, tienes que contarles a Arthur y Jude sobre tu gran victoria en el tribunal el mes pasado, dijo Carol, su voz hinchada de orgullo maternal. Barrió el suelo por completo con los abogados caros de la oposición. Seguro que la nombran socia del bufete el año que viene. Oh, mamá, en realidad no es para tanto, dijo Brenda, agitando una mano con desdén. Pero estaba sonrojada de placer, con una pequeña sonrisa de autosatisfacción en los labios. ¿Que no es para tanto? Es increíble, exclamó Arthur, su voz anormalmente alta en el tranquilo restaurante. Siempre supe que harías cosas increíbles, Bren. Siempre eres la persona más inteligente en cualquier habitación en la que entras. El cumplido y el viejo apodo, Bren, se sintieron como una pequeña bofetada en la cara. Era demasiado personal, demasiado familiar. Era un comentario arraigado en una historia compartida de la que yo no formaba parte. Tomé un sorbo lento de mi vino, el rico líquido rojo de repente me supo agrio. Miré a mi padre, pero él solo sonreía, ajeno, feliz de ver a su hijastra y a su yerno llevarse bien. Me dije a mí misma que estaba siendo ridícula, que estaba dejando que mis inseguridades se apoderaran de mí. Se conocían desde hacía años. Era natural. No significaba nada. Pero el sentimiento persistió, un pequeño nudo frío de inquietud en la boca de mi estómago. Más tarde esa noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, el sentimiento regresó, más fuerte esta vez. Yo ya estaba en la cama, mirando una aplicación de noticias en mi tableta. Arthur salió del baño y fingí estar dormida, observándolo a través de mis pestañas. Cogió su propia tableta de la mesita de noche. Lo vi dudar por un momento, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Luego escribió algo en la barra de búsqueda. Vi aparecer el familiar diseño azul y blanco de Facebook. Y vi el nombre en la parte superior de la página. El de Brenda. Se sentó allí, al borde de la cama, la habitación a oscuras, excepto por la pálida luz azul de la pantalla que iluminaba su rostro. Y la expresión en él era una que nunca había visto antes. No era solo curiosidad. Era una mezcla extraña e inquietante de anhelo y arrepentimiento profundo. Se quedó sentado allí durante lo que pareció una eternidad, desplazándose lenta y metódicamente por sus fotos, fotos de ella de vacaciones, fotos con sus amigos, fotos de ella en su nueva vida. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas. Esto no era inocente. Esto no era solo curiosidad. Esto era otra cosa. Debió de sentir que lo observaban, porque de repente levantó la vista, con los ojos abiertos y asustados, como un adolescente sorprendido haciendo algo que no debía. Manipuló la tableta, cerrando rápidamente la aplicación. ¿Solo? No podía dormir, murmuró, negándose a mirarme a los ojos. Pensé en revisar los titulares de las noticias.
Se metió en la cama, manteniendo una cuidadosa distancia entre nosotros, y me dio la espalda. Permanecí allí en la oscuridad durante mucho tiempo, completamente despierta. La imagen de su rostro en la luz azul grabada en mi mente. La primera semilla real de duda había sido plantada, y tenía la terrible sensación de que ya estaba empezando a echar raíces. En los meses siguientes, la distancia entre nosotros creció. No fue un abismo repentino, sino una erosión lenta y progresiva de la intimidad que una vez compartimos. No fue una gran pelea ni un único evento dramático. Fue una serie de cambios pequeños, casi imperceptibles, que, sumados, equivalían a un cambio tectónico en el paisaje de nuestro matrimonio. Arthur empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Al principio, las excusas eran plausibles: un gran proyecto con un plazo ajustado, un nuevo cliente que requería atención extra. Yo lo apoyaba, por supuesto. Le mantenía la cena caliente, lo recibía con un abrazo cuando finalmente se arrastraba por la puerta, con el rostro marcado por el agotamiento. Pero pronto, trabajar hasta tarde se convirtió en la nueva normalidad, sucediendo 2, luego 3, luego 4 noches a la semana. Cuando estaba en casa, estaba ausente, un fantasma en nuestra mesa. Se sentaba a mi lado en el sofá por la noche, con la televisión parpadeando en la oscuridad, pero su mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Se quedaba mirando al vacío, con una expresión pensativa y distante en el rostro. ¿En qué estás pensando?, le preguntaba suavemente, tratando de atraerlo de nuevo hacia mí. Él parpadeaba como si despertara de un sueño profundo. Oh, decía, forzando una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Nada importante, solo cosas del trabajo, lo de siempre. Nuestras conversaciones, que antes eran el alma de nuestra relación, se volvieron superficiales y funcionales. Hablábamos del tiempo, de la fuga en el baño de arriba, de quién de nosotros tenía que comprar leche de camino a casa. El silencio fácil y cómodo que una vez apreciamos, donde podíamos sentarnos juntos durante horas sin decir una palabra y aún así sentirnos completamente conectados, ahora se sentía pesado, cargado de tensiones no expresadas y preguntas sin respuesta. Su teléfono se convirtió en un tercero en nuestro matrimonio. Solía ser una herramienta, algo que dejaba casualmente sobre la encimera de la cocina o el brazo del sofá. Ahora, era una extensión de su mano. Siempre estaba con él, en su bolsillo o colocado boca abajo sobre la mesa a su lado. Lo sorprendía sonriendo a algo en la pantalla. Una pequeña sonrisa privada que no era para mí. Si yo entraba en la habitación mientras él enviaba mensajes de texto, bloqueaba rápidamente la pantalla y guardaba el teléfono. Sus movimientos eran un poco demasiado rápidos, un poco demasiado furtivos. No estoy orgullosa de lo que hice a continuación, pero la sospecha me estaba comiendo viva. Era un ácido corrosivo que disolvía la confianza que una vez fue la base de nuestra relación. Una noche, mientras él estaba en la ducha, el sonido del agua golpeando las baldosas me proporcionó cobertura, y cedí. Mis manos temblaban mientras cogía su teléfono de la mesita de noche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me sentía como una criminal en mi propia casa. Adiviné su contraseña, nuestro aniversario de bodas, cuya ironía no se me escapó. Y se me cortó la respiración cuando la pantalla se desbloqueó. Revisé sus mensajes, con el estómago hecho un nudo. Buscaba un nombre, Brenda, pero no había nada. Revisé su registro de llamadas, nada. Sus correos electrónicos, nada. De hecho, su historial de mensajes parecía casi impecable, demasiado limpio, como si hubiera sido cuidadosa y deliberadamente borrado. El descubrimiento no me trajo alivio. Era un vacío de pruebas, que a su manera se sentía más condenatorio que encontrar un texto incriminatorio. Me alivió y me hizo sospechar aún más, lo que sé que es completamente irracional. Volví a poner el teléfono exactamente donde lo encontré, mi culpa mezclándose con una nueva ola de ansiedad. Traté de luchar contra ello. Traté de cerrar la brecha que se estaba abriendo entre nosotros. Planeé citas nocturnas en nuestros restaurantes favoritos, con la esperanza de recuperar algo de la vieja magia. Cocinaba su plato favorito, lasaña, y abría una botella de buen vino tinto. Y a veces, por un breve y glorioso momento, vislumbraba al viejo Arthur. Se reía de uno de mis chistes, una risa real y genuina que le llegaba a los ojos.
Buscaba mi mano sobre la mesa, su pulgar acariciando mis nudillos de esa manera familiar y reconfortante. Me abrazaba en el sofá mientras veíamos una película. En esos momentos, me permitía tener esperanza. Me decía a mí misma que esto era solo una fase, un bache por el que todas las parejas casadas pasan. Pero esos momentos nunca duraban. Como un rayo de sol que desaparece detrás de una nube, inevitablemente se retiraba a su mundo silencioso y distante dentro de su propia cabeza, dejándome sintiéndome más sola, más perdida que nunca. La soledad era la peor parte. No hay soledad más profunda que yacer en la oscuridad junto a la persona que amas, separados por un muro de silencio invisible e impenetrable. Me quedaba despierta durante horas, escuchando el sonido de su respiración constante, y me preguntaba, ¿quién es este hombre a mi lado? El hombre con el que me había casado, el hombre que creía conocer mejor que mi propio corazón, se estaba convirtiendo lenta pero seguramente en un extraño. El momento en que supe de verdad que no solo estaba siendo una esposa insegura y paranoica, llegó un martes. Era nuestro aniversario. No nuestro aniversario de bodas, una fecha que siempre celebrábamos con una cena elegante, sino el aniversario de nuestra primera cita. Era algo pequeño y tonto, pero era importante para mí. Siempre le había dado un poco de importancia, generalmente cocinando una cena especial en casa. Este año, había planeado recrear la primera comida que le cociné, pollo piccata con espárragos asados. Había comprado una hermosa botella de Sauvignon Blanc para acompañar. Esperaba que una velada tranquila y romántica en casa pudiera ayudarnos a reconectar. Arthur me llamó a las 4:30 de esa tarde, justo cuando empezaba a preparar los ingredientes. «Hola, cariño», dijo, su voz sonando extrañamente apresurada y formal. «Escucha, siento mucho hacer esto, pero acaba de surgir algo en el trabajo. Acabamos de conseguir esa gran cuenta de Sterling Construcción, y mi jefe, el señor Henderson, quiere que todo el equipo se quede hasta tarde para concretar la propuesta inicial. No hay forma de evitarlo». «Oh», dije, mi voz pequeña. Miré el perejil fresco y los limones en mi tabla de cortar. «Vale, no hay problema. Podemos celebrarlo este fin de semana». «Eres la mejor». «De verdad», dijo, el alivio en su voz palpable. «Te lo compensaré. Lo prometo. Va a ser una noche muy larga. No me esperes despierta». Y luego colgó. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo, simplemente mirando los ingredientes. Una ola familiar y cansada de decepción me invadió. Envolví cuidadosamente el pollo y lo volví a meter en la nevera. Mis movimientos eran lentos y pesados. Decidí pedir una pizza para mí y buscar una película antigua para ver. Otra noche sola. Alrededor de las 7, sonó mi teléfono. Sonreí cuando vi el identificador de llamadas. Era mi mejor amiga, Diane. «Hola, tú», dijo, su voz brillante y alegre. «No interrumpo la cena de aniversario, ¿verdad?» «No», dije, tratando de mantener mi voz ligera. «Estás interrumpiendo una cita muy caliente con una pizza de pepperoni y una película en blanco y negro. Arthur tuvo que trabajar hasta tarde. Acaba de entrar una cuenta nueva e importante». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Un instante de silencio que duró un poco demasiado. «¿Trabajar hasta tarde?» «Qué raro», dijo Diane, su voz de repente cautelosa. «¿Qué quieres decir con raro?», pregunté, un nudo frío de pavor formándose instantáneamente en mi estómago. «Bueno», comenzó lentamente. «Tuve que llevar a mi madre a una cita con el médico esta tarde, muy lejos en los suburbios. De camino a casa, tomé esa carretera secundaria junto a Willow Lake para evitar el tráfico de la autopista, y vi el coche de Arthur. Se me heló la sangre. ¿Su coche junto al lago? ¿Estás segura?» «Totalmente», dijo. «Es esa camioneta verde oscuro con la abolladura en el parachoques, ¿verdad? Estaba aparcada fuera de esa pequeña cafetería independiente, de Daily Grain. Casi lo llamo, pero parecía que estaba en medio de una conversación muy intensa con alguien, así que no quise interrumpir. De Daily Grain. Esa cafetería estaba a unos 30 minutos en coche de su oficina en el centro, en la dirección completamente opuesta a nuestra casa. Estaba, sin embargo, a solo 10 minutos del barrio donde vivía Brenda.
Mi voz era apenas un susurro. ¿Quién? ¿Con quién estaba? No pude verle bien la cara, dijo Diane, y pude oír la profunda preocupación en su voz ahora. Estaban sentados en una de las mesas de fuera. Era una mujer con el pelo rubio. Jude, ¿estás bien? Estoy bien, mentí, mi mente corriendo, conectando los puntos con una velocidad horrible. Pelo rubio, cerca de su barrio, en nuestro aniversario. Escucha, Diane, tengo que irme. Te llamaré mañana. Después de colgar, me quedé de pie en medio de mi sala de estar, la pizza olvidada enfriándose en la mesita de café. Me temblaban las manos. Necesitaba saberlo con certeza. Necesitaba oír la mentira de la fuente. Con un sentido de sombría determinación, busqué el número de su oficina. Una joven recepcionista educada respondió al segundo timbre. Buenas tardes, Henderson and Sterling Associates, canturreó. Hola, ¿podría hablar con Arthur Miller, por favor?, pregunté, mi voz tensa y apretada. Lo siento, señora, dijo, pero el señor Miller se fue sobre las 4 de la tarde. ¿Quiere que le deje un recado? Las 4. Me había llamado a las 4:30, 30 minutos después de haber salido de la oficina, para inventar una mentira detallada y elaborada sobre quedarse hasta tarde para trabajar en una nueva cuenta. La mentira era tan descarada, tan descuidada. Ni siquiera se había molestado en cubrir sus huellas adecuadamente. El nudo frío en mi estómago se apretó hasta convertirse en una piedra dura y dolorosa. No estaba en el trabajo. Estaba con ella. En nuestro aniversario. La traición fue tan aguda, tan absoluta, que literalmente me dejó sin aliento. Murmuré un no, gracias y colgué el teléfono. Me hundí en el sofá, la verdad de la situación inundándome en olas nauseabundas e implacables. Él era un mentiroso y yo era una tonta. Debí de quedarme sentada allí en la oscuridad durante horas. No lloré. No tiré nada. Simplemente me senté allí, completamente inmóvil, con una tormenta de furia y dolor rugiendo dentro de mí. Planeé meticulosamente la confrontación en mi cabeza. Ensayé las palabras que diría, el tono tranquilo, sereno y gélido que usaría. No iba a gritar ni a chillar. Iba a presentarle los hechos, la llamada de Diane, la confirmación de la recepcionista. Y iba a verlo retorcerse. Iba a exigir la verdad. Iba a luchar por mi matrimonio, por la vida que habíamos construido. Al menos eso es lo que pensaba que iba a hacer. Pero nunca tuve la oportunidad, porque justo cuando me estaba preparando para el sonido de su llave en la cerradura, mi teléfono sonó de nuevo, rompiendo el pesado silencio. Miré el identificador de llamadas, mi corazón dando un vuelco en mi pecho. Era mi madrastra, Carol. Su nombre parpadeaba en la pantalla, urgente e insistente. Una premonición repentina y escalofriante me invadió. Un pavor frío que no tenía nada que ver con mis propios problemas matrimoniales. Algo iba terriblemente mal. Deslicé para responder, mi mano temblando. Carol. Judith. Su voz era un sollozo frenético y agudo, tenso por el pánico. Oh, Dios, Judith. Es Brenda. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido?, pregunté, mis propios problemas olvidados al instante mientras me ponía de pie de un salto. Ha habido un accidente, gimió, sus palabras tropezando unas con otras en un torrente de histeria. ¿Un accidente de coche? Conducía a casa desde una cafetería y un camión. Un camión se saltó un semáforo en rojo. Le dio en su lado del coche. Es grave, Jude. Es muy, muy grave. La han llevado al Memorial Hospital. Mi mente se quedó completamente en blanco. Un accidente. Brenda. Memorial Hospital. Las palabras simplemente rebotaban en mi cráneo, negándose a formar un pensamiento coherente. Mi propia ira al rojo vivo, mi propia traición profunda se sentían tan mezquinas e insignificantes ante esto. Voy para allá, dije automáticamente, ya cogiendo mis llaves y mi bolso. Mi primer instinto, incluso entonces, fue llamar a Arthur. Él también era su familia, en nuestra extraña y enredada manera. Tenía que saberlo.
Marqué su número, mis dedos torpes y entumecidos. Contestó al primer timbre. Jude, ¿está todo bien?, preguntó. Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Como si no acabara de pasar la noche mintiéndome a la cara, como si no estuviera en ese mismo momento probablemente componiendo su próxima vida para cuando llegara a casa. No tenía tiempo ni energía para acusaciones. Es Brenda, dije, mi voz plana y fría. Ha tenido un accidente de coche. Uno grave. La han llevado al memorial. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Y entonces lo oí, una inhalación aguda y entrecortada, seguida de un sonido que era mitad jadeo, mitad sollozo ahogado. No, susurró, su voz quebrándose. Oh, Dios, no. No, no, no. La angustia en su voz era cruda, visceral, aterradora en su intensidad. Esto era más que preocupación por una hermanastra. Esto era algo más profundo, algo primario. Era el sonido de un hombre cuyo mundo entero acababa de inclinarse sobre su eje. Tengo que ir, dijo, su voz espesa por las lágrimas no derramadas. Tengo que estar allí, Jude. ¿Puedes venir a buscarme? Todavía estoy en el Daily Grain. Por favor, te lo explicaré todo más tarde. Lo juro. Solo, por favor, ven a buscarme. Debería haber dicho que no 1000 veces. No, debería haberle dicho que llamara a un taxi. Debería haberle dicho que llamara a la madre de su amante. Debería haber colgado el teléfono y dejar que se las arreglara con el desastre catastrófico que él solo había creado. Pero no lo hice. En ese momento de pura crisis, 5 años de amor, de compañerismo y de historia compartida tomaron el control. Fue una respuesta automática, irreflexiva. Mi esposo estaba angustiado. Estoy en camino, dije, mi voz hueca. Y salí por la puerta, dejando mi propio corazón roto en el sofá. El trayecto hasta la cafetería fueron los 10 minutos más largos de mi vida. La lluvia había empezado a caer un poco más fuerte, y las carreteras resbaladizas y oscuras reflejaban las farolas de una manera borrosa y desorientadora. Mi mente era una tormenta caótica de emociones contradictorias, un miedo genuino y nauseabundo por la vida de Brenda, una ira blanca y justiciera hacia Arthur, y una profunda tristeza hasta los huesos por el matrimonio que ahora me daba cuenta de que era una completa y absoluta farsa. Cuando me detuve en el bordillo frente al Daily Grain, él ya estaba esperando, caminando de un lado a otro en la acera mojada bajo el tenue resplandor de una farola. Parecía frenético, con el pelo pegado a la frente por la lluvia, el rostro pálido y demacrado. Ni siquiera esperó a que me detuviera por completo antes de abrir de un tirón la puerta del pasajero y arrojarse al asiento. El coche se llenó del olor a lana húmeda, café y engaño. Vamos, dijo, su voz tensa. Solo vamos. Condujimos hacia el hospital en un silencio tenso y sofocante. El único sonido en el coche era el rítmico tum, tum, tum de los limpiaparabrisas contra la lluvia cada vez más intensa. Mantuve los ojos fijos en la carretera, los nudillos blancos sobre el volante. Podía sentirlo mirándome, podía sentir el peso de su culpa y su pánico, pero me negué a mirarlo. No podía. Si lo miraba, no sabía qué haría. A medida que nos acercábamos al hospital, con el enorme letrero rojo y blanco brillantemente iluminado de la sala de urgencias cerniéndose sobre nosotros, supe que no podía soportar más el silencio. No podía simplemente entrar en ese hospital con él, fingiendo ser la esposa comprensiva sin saber la verdad. Necesitaba oírlo de sus labios. Detuve el coche en el bordillo en el carril de bajada de pacientes, justo debajo del gran toldo, y puse la palanca de cambios en punto muerto. El motor funcionaba en ralentí silenciosamente. Me volví para enfrentarlo, mi voz peligrosamente tranquila, toda la rabia y el dolor destilados en un único punto enfocado. Arthur, dije, el nombre se sentía extraño y amargo en mi boca. Antes de que entremos ahí, me vas a decir qué está pasando. No me miró a los ojos. Se quedó mirando por el parabrisas la bulliciosa entrada de urgencias, sus manos retorciéndose en su regazo. Ahora no, Jude. Por favor, este no es el momento. Sí, no, insistí, mi voz adquiriendo un filo duro e inflexible. Este es el momento perfecto.
Merezco saber por qué me mentiste. Merezco saber por qué estabas con ella esta noche, de todas las noches. Y merezco saber por qué te estás desmoronando así. Tomé un respiro tembloroso, las siguientes palabras desgarrando mi garganta mientras las decía. Esto es más que preocupación por una hermanastra, ¿verdad? Esto es más que solo ponerse al día. Finalmente se volvió para mirarme, y sus ojos estaban llenos de una angustia suplicante y desesperada que nunca había visto antes. Estaban enrojecidos y llenos de lágrimas. Parecía completa y absolutamente destrozado. Y entonces dijo las palabras, las 4 simples palabras que resonarían en mi cabeza durante los meses venideros. Las 4 palabras que actuaron como un golpe final y fatal al corazón de mi matrimonio. Por favor, Jude, dijo con voz ahogada, las palabras saliendo en un torbellino desordenado de lágrimas y pánico. Toda pretensión desapareció. Necesito estar allí. Yo todavía la amo. El mundo se detuvo. Fue como si se hubiera accionado un interruptor dentro de mi cerebro y todo el ruido, toda la emoción, todos los pensamientos caóticos simplemente se silenciaron. No quedaba nada más que esas 4 palabras suspendidas en el aire estéril y lavado por la lluvia del coche. Yo todavía la amo. No había dicho yo también te amo a ti. No había dicho creo que siento algo por ella. Dijo todavía, como en una línea continua e ininterrumpida desde el pasado hasta el presente. Como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Mi matrimonio entero de 5 años, nuestra vida entera juntos, pasó ante mis ojos en una serie de instantáneas crueles y burlonas, el día de nuestra boda, nuestras risas, los momentos tranquilos y cómodos que habíamos compartido. ¿Fue todo una mentira? Fui solo un sustituto, una segunda opción cómoda y conveniente mientras él suspiraba en secreto por el gran amor de su vida. Pareció darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de admitir, el color desapareciendo de su rostro al ver la mirada en mis ojos. Jude, yo no lo decía así, tartamudeó, su voz apagándose. Pero levanté una mano para detenerlo. No podía oír más mentiras. No ahora. Me sentí extrañamente tranquila, una calma aterradora y gélida que se instaló en lo profundo de mis huesos, congelando el huracán de emociones dentro de mí. Puse el coche en marcha de nuevo. Ve con ella, Arthur, dije, mi voz plana y desprovista de toda emoción. Sonaba como la voz de una extraña. ¿Te necesita? Dudó por una fracción de segundo, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua, como si quisiera decir algo más. Pero la atracción del hospital, la atracción de ella, era más fuerte que cualquier palabra que pudiera tener para mí. Manipuló la manija de la puerta, luego salió del coche, cerrando la puerta de golpe detrás de él. No me fui de inmediato. Me quedé sentada allí, observándolo en mi espejo retrovisor. ¿Corrió? No caminó. No trotó. Corrió hacia esas puertas automáticas de cristal como si su propia vida dependiera de llegar a su lado. Nunca miró hacia atrás. Me senté en ese carril de bajada durante mucho tiempo después de que él desapareciera dentro, simplemente mirando el reflejo de las luces estériles e implacables del hospital en mi parabrisas manchado de lluvia. La lluvia caía más fuerte ahora, desdibujando el mundo exterior. Pero no estaba llorando. Me sentía vacía. ¿Hueca? En ese momento, viéndolo huir de mí y correr hacia ella, supe con una certeza escalofriante y absoluta que mi matrimonio había terminado. Él había hecho su elección, clara como el día. Ahora era mi turno de hacer la mía. No recuerdo mucho del camino a casa desde el hospital. La familiar ruta de 10 millas es un completo borrón en mi memoria, un montaje de luces traseras rojas borrosas y carreteras resbaladizas y mojadas. Mi cuerpo estaba en piloto automático. Mis manos agarrando el volante, mi pie presionando los pedales, pero mi mente estaba a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Estaba atrapada en un bucle tortuoso, repitiendo esa devastadora frase una y otra vez. Todavía la amo. Era un veneno que se filtraba en cada recuerdo feliz que tenía de nosotros, contaminándolo todo. El día de nuestra boda, nuestras risas, los momentos tranquilos y contentos que compartimos. ¿Fue algo de eso real? ¿Había estado pensando en ella todo el tiempo? Cuando finalmente entré en nuestra casa, el silencio fue lo primero que me golpeó. Era un silencio ensordecedor, cavernoso.
Ya no era el silencio cómodo de una vida compartida, sino el silencio vacío y resonante de un hogar que acababa de romperse irrevocablemente. La pizza que había pedido para mi solitaria cena de aniversario todavía estaba en la mesita de café, fría y congelada en su caja. La miré y una risa amarga y sin humor se escapó de mis labios. Hace solo unas horas, mi mayor problema era que mi esposo había mentido sobre una reunión de negocios. Ahora, eso parecía un problema pintoresco y trivial de otra vida. Caminé por la casa como un fantasma en mi propia vida, mi mano rozando las paredes. Miré las cosas que habíamos elegido juntos. Una hermosa pintura de un paisaje sobre la chimenea. El gran sillón cómodo que era su lugar designado. El edredón hecho a mano en nuestra cama que habíamos comprado en una feria de artesanía de un pueblo pequeño en una escapada de fin de semana. Estos objetos, una vez tan familiares e imbuidos de la calidez de nuestra vida compartida, ahora se sentían como artefactos en un museo dedicado al matrimonio fallido de un extraño. La traición no era solo sobre Arthur. Era sobre mi familia. Mi propio padre, en su búsqueda de la felicidad en la vejez, había traído inadvertidamente esta bola de demolición a mi vida. Se había casado con la madre de ella, uniendo a nuestras familias de una manera que ahora se sentía como una cruel broma cósmica. Sentí una oleada de ira caliente y sin dirección hacia Arthur por su engaño, hacia Brenda por su participación, hacia mi padre y Carol por su ignorancia, y hacia mí misma por haber sido tan deliberadamente ciega. Y en ese momento de pura e inalterada rabia, un interruptor se activó dentro de mí. El shock, el entumecimiento, el dolor, todo retrocedió, reemplazado por una claridad fría, dura como un diamante. No iba a ser la víctima llorosa y desconsolada en este drama sórdido. No iba a esperar a que volviera a casa del hospital lleno de disculpas llorosas y excusas endebles. Había terminado. Caminé con determinación a nuestro dormitorio y saqué mi maleta más grande del estante superior del armario. Los movimientos eran metódicos, robóticos, distantes. Abrí los cajones, sacando montones de mi ropa. Doblé cada prenda de forma ordenada, clínica, como si estuviera empacando para un viaje de negocios y no desmantelando toda mi vida. Camisetas, suéteres, vaqueros. Fui al baño y metí mis artículos de tocador, mi crema facial, mi cepillo de dientes, mi champú, en una bolsa de lona. Estaba recuperando mi vida, un pequeño, práctico y mundano artículo a la vez. No me llevé todo. No podía soportarlo. Dejé atrás los muebles que habíamos elegido juntos, el arte que habíamos colgado en las paredes, las docenas de libros que llenaban nuestros estantes, llenos de nuestras notas compartidas en los márgenes. Eran parte de una vida que ya no existía. Empaqué solo lo que era fundamentalmente mío, lo que era esencial. Mientras trabajaba, mi mente estaba benditamente tranquila. No había lágrimas, ni pensamientos furiosos. Solo había un propósito singular y motriz: salir. Antes de cerrar la maleta, volví al dormitorio. Tomé un trozo de papel blanco liso y un bolígrafo del cajón de la mesita de noche. Mi mano estaba perfectamente firme mientras escribía 4 palabras simples y brutales. Ahora ella puede tenerte. Doblé la nota una vez y la coloqué directamente en el centro de su almohada, justo donde habría estado su cabeza mentirosa. Eché un último vistazo a la casa que había sido mi hogar, el lugar donde me había sentido tan segura y tan profundamente amada. Ahora solo se sentía como un escenario para una obra que había llegado a su trágico e inevitable final. Recogí mi maleta, que de repente se sintió increíblemente pesada y maravillosamente ligera. Salí por la puerta principal, cerrándola suavemente detrás de mí. No la cerré de golpe. No quería darle esa satisfacción. Simplemente la cerré, y con el suave clic de la cerradura, cerré la puerta de mi matrimonio para siempre. Me subí a mi coche y conduje. Mi destino, el único puerto seguro en el que podía pensar. Llamé a mi viejo amigo Walter. Era un arquitecto amable y tranquilo que había sido mi amigo mucho antes de que conociera a Arthur. Walter, dije, mi voz sonando sorprendentemente firme, incluso para mis propios oídos. Sé que es tarde, y siento mucho pedir esto, pero ¿puedo ir a tu casa? Necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. No hizo ni una sola pregunta. Ese es el tipo de amigo que es. Por supuesto, Jude, dijo simplemente, su voz cálida y tranquila.
La habitación de invitados siempre está lista para ti. La puerta está sin llave. Conduce con cuidado. Cuando giré en su tranquila calle arbolada, finalmente alcancé mi teléfono y sostuve mi pulgar sobre el botón de encendido. Eché un último vistazo a la pantalla oscura, luego presioné hasta que se volvió negra. No podía enfrentar el inevitable aluvión de llamadas y mensajes de texto que sabía que llegarían. No quería escuchar sus excusas ni sus disculpas a medias. Necesitaba silencio. Necesitaba respirar. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control de mi propia vida. Era un sentimiento aterrador, pero también era profunda y asombrosamente liberador. La vida que había conocido había terminado. Una nueva e incierta apenas comenzaba. Si todavía estás escuchando, por favor, ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando con el número 1 abajo. Me permite saber que me has dado un me gusta y que estás aquí conmigo en este viaje. Tu apoyo significa más para mí de lo que imaginas. De verdad. Así que, por favor, comenta con el número 1. Y déjame contarte lo que pasó después. Durante 3 días, viví en un exilio autoimpuesto, una burbuja de silencio. Mantuve mi teléfono apagado, guardado en el fondo de mi bolso como una amenaza latente. La habitación de invitados de Walter era pequeña y sencilla, con una ventana que daba a su tranquilo y pacífico patio trasero. Era mi santuario. Walter fue el anfitrión perfecto para una mujer cuyo mundo acababa de hacerse añicos. Era una presencia tranquila y gentil. Preparaba una cafetera por la mañana y me dejaba una taza en la encimera. Hacía un sándwich extra para el almuerzo y lo dejaba en un plato en la nevera. Y luego simplemente me dejaba en paz. Sabía que no quería hablar, que no quería ser acribillada a preguntas ni recibir consejos bien intencionados pero inútiles. Me dio el regalo invaluable del espacio. Pasé la mayor parte de mi tiempo sentada en su patio trasero, con una manta envuelta alrededor de mis hombros, observando a las ardillas perseguirse por el viejo roble. Me sentía entumecida. La erupción volcánica inicial de dolor e ira había disminuido, dejando un dolor hueco y resonante en su lugar. Se sentía como si una parte de mi cuerpo hubiera sido amputada sin anestesia, y apenas estaba empezando a aprender a vivir con la herida abierta y sangrante y el miembro fantasma que dolería por una vida que ya no existía. En la 4ª mañana, me desperté sabiendo que no podía esconderme del mundo para siempre. El entumecimiento comenzaba a retroceder, y las realidades prácticas de mi situación comenzaban a filtrarse. Necesitaba enfrentar las consecuencias. Con una respiración profunda y fortalecedora, recuperé mi teléfono de mi bolso, lo enchufé y lo encendí. Fue como abrir una compuerta. El dispositivo vibró y sonó sin cesar durante lo que pareció un minuto completo. La pantalla se iluminó con una cascada vertiginosa de notificaciones. 47 llamadas perdidas de Arthur. 93 mensajes de texto. Un puñado de llamadas perdidas de mi padre y Carol. Empecé con los mensajes de texto de Arthur, mi corazón una piedra opaca y pesada en mi pecho. Leerlos en orden cronológico fue como ver la psique de un hombre desmoronarse en tiempo real. Los primeros, de la noche en que me fui, estaban llenos de confusión y un toque de derecho airado. ¿Dónde estás? Llegué a casa y no estás. Jude, esto no es divertido. Tus cosas no están. Contesta el maldito teléfono. ¿Qué diablo se supone que significa esta nota? Llámame ahora. Luego, a medida que pasaban las horas y yo no respondía, el tono había cambiado a una preocupación frenética y de pánico. Vale, me estoy preocupando. Por favor, solo envíame un mensaje y dime que estás a salvo. Estoy llamando a todo el mundo. Tu padre está muy preocupado. Dijo que tampoco contesta sus llamadas. Solo contéstame, Jude. Lo que sea que estés pensando, no es lo que parece. Necesitamos hablar. Todo esto es un gran malentendido. Y finalmente, en el último día más o menos, los mensajes se habían vuelto desesperados, suplicantes, patéticos. Cometí un error. Un error terrible, estúpido e imperdonable. Lo sé. No estaba pensando. Estaba en shock por lo de Brenda. Estaba aterrorizado de que fuera a morir. Las palabras simplemente salieron. No significaban nada.
Te amo, Jude. Eres mi esposa. Eres mi vida. Siempre has sido tú. Por favor, vuelve a casa. La casa está tan vacía sin ti. No puedo hacer esto sin ti. No soy nada sin ti. Los leí todos, uno tras otro, y no sentí nada. Las palabras no tenían sentido, eran ecos huecos en el vasto vacío que él había creado. Eran las palabras de un hombre que había sido descubierto, no de un hombre que realmente lamentaba sus acciones. Lamentaba haber sido descubierto. Lamentaba que su vida cómoda y conveniente hubiera sido interrumpida. Pero, ¿lamentaba los meses de mentiras? ¿Las reuniones secretas, la traición profunda y rotunda? No lo creía. Había un nuevo mensaje de voz, dejado hacía solo una hora. Casi lo borro sin escucharlo, pero una curiosidad morbosa, una necesidad de escuchar el sonido de su desesperación, me hizo presionar reproducir. Su voz llenó la tranquila habitación, y era una voz que apenas reconocí. Estaba espesa y ronca por las lágrimas, desgastada por el insomnio. Jude, cariño, por favor, si recibes esto, por favor llámame. Lo que dije en el coche. Estaba fuera de mí. Tenía miedo por ella. Eso es todo. Pensaba en ella como una amiga, como familia. No la amo. No de esa manera. Te amo a ti. Solo a ti. Por favor. Solo vuelve a casa para que podamos hablar de esto. Podemos arreglarlo. Sé que podemos. Lo siento mucho, mucho. Demasiado poco, demasiado tarde. La verdad real, fea y sin adornos, había salido en un momento de honestidad desprotegida y de pánico. Ninguna cantidad de retractaciones desesperadas podría volver a meter a ese genio en la botella. Borré el mensaje de voz y luego, con una extraña sensación de finalidad, bloqueé su número. Más tarde ese día, llamaron a la puerta de Walter. La abrí y encontré a Diane, mi mejor amiga, de pie en el umbral. Sostenía un gran recipiente de Tupperware con su famosa sopa de pollo, y su rostro era una máscara de preocupación y amor. Tuve que sacarle tu ubicación a Walter con pinzas, dijo, atrayéndome a un abrazo fuerte y apretado que devolví con gratitud. Es un buen hombre. ¿Leal? ¿Estás bien? No, dije, la primera vez que lo admitía en voz alta a alguien. La palabra salió con un aliento tembloroso. Pero creo que lo estaré. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina de Walter durante horas. El reconfortante aroma de la sopa llenaba el aire. Le conté todo, cada último y sórdido detalle, desde la cena de aniversario hasta la llamada de Carol y la devastadora confesión en el coche. Ella escuchó pacientemente, su expresión volviéndose más oscura y enojada con cada palabra que decía. Cuando terminé, simplemente sacudió la cabeza, sus ojos brillando con una furia protectora en mi nombre. Ese tonto absoluto, murmuró. Ese tonto egoísta y cobarde. Luego dudó, retorciendo una servilleta en sus manos. Jude, hay algo que tengo que decirte. Y me siento como la peor amiga del mundo por no haber dicho algo antes. ¿Qué es?, pregunté, mi estómago contrayéndose en anticipación de otro golpe. No solo vi a Arthur en la cafetería esa única vez, confesó, negándose a mirarme a los ojos. Yo. Lo vi con ella unas semanas antes de eso, también. Estaban en ese pequeño parque al otro lado de la ciudad, el que tiene el estanque de los patos. Estaban sentados en un banco hablando. Parecían intensos. Me dije a mí misma que no era nada. Me dije que era inocente. Que solo eran hermanastros poniéndose al día. No quería ser yo quien plantara una semilla de duda, quien te molestara por lo que podría no ser nada. Un parque, una cafetería. Así que esto no fue algo de una sola vez. Era un patrón. Se habían estado reuniendo en secreto. Y hay más, dijo, su voz bajando a casi un susurro. Mi hermana, ya sabes, trabaja en bienes raíces. Su oficina está en el mismo edificio que el bufete de abogados de Brenda. Tiene una colega, una mujer llamada Sara, que es amiga de Brenda. Según Sara, Arthur y Brenda reconectaron en la cena de aniversario de tu padre.
Él le envió un mensaje en las redes sociales después, solo para ponerse al día, pero rápidamente se convirtió en algo más. Se enviaban mensajes de texto todos los días. Él le confiaba su estrés en el trabajo, sobre ti. ¿También? Le dijo a Brenda que se sentía perdido y desconectado en vuestro matrimonio. Sentí una nueva ola de náuseas amargas subir por mi garganta. Él se sentía perdido. Él se sentía desconectado. Yo era la que estaba perdida, tratando desesperadamente de conectar con un esposo que se estaba desconectando emocionalmente y construyendo una vida secreta e íntima con mi propia hermanastra a mis espaldas. La audacia, la pura e inmitigada desfachatez de ello era impresionante. Así que no fue solo un momento de pánico, dije, las últimas piezas feas del rompecabezas encajando en su lugar. Fue un romance emocional en toda regla. Durante meses. Lo siento mucho, Jude, dijo Diane, sus propios ojos llenándose de lágrimas. Siento que debería haberte contado lo que vi en el parque. He estado enferma por ello. No, dije, extendiendo la mano sobre la mesa y apretando la suya con fuerza. Eres una buena amiga. Estabas tratando de protegerme. Pero me alegro de saber toda la verdad ahora. Conocer el alcance total de su engaño no hizo que la herida inicial doliera menos, pero hizo algo más. La cauterizó. Quemó cualquier pizca de duda que pudiera haber tenido sobre mi decisión de irme. Esto no era una simple grieta que pudiera repararse con terapia y disculpas. Toda la base de mi matrimonio había estado podrida desde el principio, carcomida por un secreto que él había estado albergando todo el tiempo. Y era hora de derribar todo el maldito edificio. A la mañana siguiente, busqué el número del abogado de divorcios más despiadado y recomendado de la ciudad, y concerté una cita. Una semana después, acepté encontrarme con Arthur por última vez. No para reconciliarme, no para escuchar más disculpas, sino para decirle cara a cara que había solicitado el divorcio y que cualquier comunicación futura tendría que pasar por nuestros abogados. Nos encontramos en una cafetería de cadena estéril y anónima en un centro comercial, un lugar sin recuerdos para ninguno de los dos. Él ya estaba allí cuando llegué, sentado en una pequeña mesa en la esquina. Se veía terrible. En poco más de una semana, parecía haber envejecido 10 años. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado y tenía ojeras oscuras y amoratadas bajo los ojos. Levantó la vista cuando me acerqué, su expresión una miserable mezcla de esperanza y desesperación. Por un momento fugaz y traicionero, sentí una punzada del viejo afecto, el viejo instinto de consolarlo. Pero lo aparté, aplastándolo bajo el peso de su traición. Este era el hombre que había destrozado mi mundo. No merecía ningún consuelo de mi parte. Jude, gracias por reunirte conmigo, dijo, su voz ronca mientras me sentaba frente a él. No estoy aquí para hablar de nosotros, Arthur, dije, mi voz firme y uniforme, sin traicionar nada de la agitación que sentía por dentro. Coloqué mi bolso en la silla vacía a mi lado, creando una pequeña barrera. Estoy aquí para decirte que he hablado con un abogado. Los papeles del divorcio te serán entregados a finales de semana. Su rostro se arrugó, el destello de esperanza en sus ojos muriendo instantáneamente. No, Jude, por favor no hagas esto, susurró, su voz quebrándose. Podemos arreglarlo. Sé que podemos. Podemos ir a terapia. Haré cualquier cosa. Dejaré mi trabajo. Podemos mudarnos. Lo que sea necesario. ¿Trabajar en qué exactamente?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. ¿Deberíamos trabajar en el hecho de que has estado manteniendo un romance emocional con mi hermanastra durante meses? ¿Deberíamos trabajar en el hecho de que me mentiste a la cara repetidamente sin una pizca de remordimiento? ¿O deberíamos empezar por la parte en la que te sentaste en mi coche y me dijiste con lágrimas en los ojos que todavía la amas? Se estremeció con cada pregunta como si lo estuviera golpeando físicamente. No fue un romance, no uno real. No pasó nada físico. Solo hablamos. Dejé escapar una risa corta y amarga. Te reuniste en secreto. Mentiste sobre dónde estabas. Compartiste detalles íntimos sobre nuestro matrimonio, nuestra vida privada, con otra mujer, una mujer que resulta ser mi hermanastra. Si necesitas un diccionario, Arthur.
Te aseguro que esa es la definición misma de un romance emocional. La falta de intimidad física no lo hace menos traición. De alguna manera, lo empeora. Estaba confundido, suplicó, inclinándose hacia adelante, sus manos extendidas sobre la mesa como para alcanzar las mías. Instintivamente retiré mis propias manos a mi regazo. La nostalgia, verla de nuevo como familia, simplemente me superó. Fue un error, un terrible lapso de juicio. Pero es a ti a quien amo, Jude. Fui un tonto. Lo sé. Pero no tires por la borda 5 años de matrimonio, 5 años de una buena vida, por mi estupidez. Lo miré de verdad, y no sentí nada más que una finalidad fría y triste. El hombre que amaba se había ido. O quizás, más exactamente, el hombre que creía amar nunca había existido realmente. Esto no se trata solo de tu estupidez, Arthur, dije, mi voz suavizándose ligeramente, no con piedad, sino con la tranquila certeza del cierre. Se trata de la confianza, el fundamento mismo de un matrimonio. Y tú la has destruido sistemática, deliberada y completamente. El problema no es que dejaras de amarme. El problema es que en tu momento de crisis, cuando tu pasado chocó con tu presente, tu primer y único pensamiento fue para ella. No para mí, no para nosotros. Cuando corriste a ese hospital, no solo corrías a su lado. Estabas huyendo de nuestro matrimonio. Y eso es algo que nunca podré olvidar ni perdonar. Me levanté de la mesa, mis movimientos tranquilos y deliberados. Nuestro acuerdo prenupcial es bastante claro con respecto a nuestros bienes, dije, mi voz ahora puramente profesional. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo para resolver los detalles finales de la venta de la casa. Adiós, Arthur. Me di la vuelta y salí de esa cafetería sin mirar atrás, dejándolo sentado allí solo, en medio del ruido de las tazas de café y las ruinas de la vida que tan descuidadamente había destruido. No me sentí triunfante. No me sentí vindicada. Simplemente me sentí libre. El enorme y aplastante peso que había estado cargando sobre mis hombros durante meses finalmente se había levantado. Los meses que siguieron fueron un borrón desordenado y agotador de papeleo legal y el lento y arduo proceso de reconstruir una vida desde cero. El divorcio fue complicado, no por disputas financieras, afortunadamente, mi insistencia en un acuerdo prenupcial años atrás demostró ser una de las decisiones más sabias de mi vida, sino porque Arthur luchó en cada paso del camino. Se negó a firmar los papeles, forzándonos a la mediación. Usó esas sesiones no para negociar los términos de nuestra separación, sino para dar largos y llorosos discursos sobre su arrepentimiento y su amor eterno por mí, suplicándome otra oportunidad frente a un mediador impasible. Fue emocionalmente agotador y profundamente frustrante, pero mi abogada, una mujer astuta y sin rodeos llamada Catherine, era un tiburón. Mantuvo el proceso en marcha, protegiéndome de lo peor de su teatro. Mientras la batalla legal continuaba, me concentré en lo práctico. Encontré un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, un lugar soleado con un balcón lo suficientemente grande para una silla y algunas plantas en macetas. Las primeras semanas fueron difíciles. El silencio del apartamento era abrumador a veces. Tuve que aprender a estar sola de nuevo. Luché para montar una estantería de IKEA, casi rompiendo a llorar de frustración. Pero cuando finalmente deslicé el último estante en su lugar, una ola feroz e inesperada de orgullo me invadió. Lo había hecho yo misma. Empecé a pintar de nuevo, un pasatiempo que había amado en mi juventud pero que había dejado de lado. Llené mis nuevas paredes vacías con mis propios lienzos coloridos y abstractos. Lenta y minuciosamente, comencé a construir una nueva vida para mí, una vida que era enteramente, sin disculpas, mía. Recibí actualizaciones esporádicas sobre Brenda a través de los rumores familiares, que intenté ignorar lo mejor que pude. Se había recuperado total y completamente, afortunadamente. Según mi madrastra, Carol, en una llamada telefónica llorosa y de disculpa, una vez que Brenda salió del hospital, Arthur había hecho algún tipo de gran gesto romántico. Se había presentado en su apartamento con flores, aparentemente convencido de que, conmigo fuera de escena, finalmente podrían retomar donde lo habían dejado 2 décadas atrás. Y en la ironía última y más deliciosa, ella lo había rechazado de plano. Le dijo, y aparentemente a cualquiera que quisiera escuchar,
que se había dejado llevar por una fantasía tonta, un sueño nostálgico de lo que podría haber sido. Dijo que el accidente había sido una aterradora llamada de atención, que le hizo darse cuenta de que estaba idealizando un pasado que ya se había ido y que era mejor dejar allí. Le dijo que no tenía interés en comenzar una relación real construida sobre las cenizas de mi matrimonio destruido. Así que ahí estaba él. Había hecho estallar toda su vida por un fantasma. Y el fantasma ni siquiera lo quería. Mentiría si dijera que no sentí un pequeño y oscuro destello de satisfacción ante esa noticia. Había arriesgado todo por una fantasía y, al final, se quedó con absolutamente nada. Mi padre y yo finalmente tuvimos una conversación larga y difícil. Estaba desconsolado y profundamente avergonzado por toda la situación. Se disculpó profusamente por lo que el pasado de su nueva familia le había hecho a mi presente. Le dije honestamente que no lo culpaba. No podría haberlo sabido. Pero nuestra relación sigue siendo tensa. A veces es difícil mirarlo y no recordar el caos que sus elecciones trajeron inadvertidamente a mi vida. Unos 6 meses después de que salí por esa puerta por primera vez, el divorcio se finalizó. El día que firmé el último papel, no lo celebré. No hubo un descorche triunfal de champán. Simplemente fui a casa, a mi apartamento tranquilo y soleado, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en mi pequeño balcón. Observé la puesta de sol pintar el cielo en brillantes tonos de naranja y rosa. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una sensación genuina y profunda de paz. Sin embargo, la historia no termina ahí. La mejor parte de mi venganza, si se puede llamar así, no fue dramática ni ruidosa. Fue silenciosa. Fue la vida que construí después. Reconecté con viejos amigos como Diane, que había sido mi roca durante todo el proceso. Empecé a viajar, haciendo pequeños viajes de fin de semana a pueblos costeros y aldeas de montaña que siempre había querido ver. Y por consejo de mi terapeuta, quien dijo que necesitaba algo que amar y que me amara incondicionalmente, hice algo solo para mí. Fui al refugio de animales local. Ahí es donde encontré a Walter. No mi amigo Walter, sino un pequeño terrier mestizo desaliñado con una oreja caída y los ojos marrones más conmovedores que había visto nunca. Estaba acurrucado en la parte trasera de su jaula, temblando de miedo. Me senté con él durante 1 hora, simplemente hablándole suavemente hasta que finalmente se arrastró hacia adelante y me lamió la mano. Lo adopté ese día. Ahora es mi compañero constante, mi pequeña sombra peluda que me saluda con meneos frenéticos y felices y coletazos de cuerpo entero cada vez que entro por la puerta. No le importa mi pasado ni mi corazón roto. Simplemente ama que yo sea la persona que le da masajes en la barriga y le lanza su pelota chirriante favorita. La semana pasada, me encontré con una antigua vecina de mi vida anterior en el supermercado. Después de una incómoda charla trivial, me dijo que había visto a Arthur recientemente. Dijo, parece perdido. Vendió nuestra antigua casa porque dijo que no podía soportar los recuerdos. Vive en un apartamento de soltero genérico y sin alma en el centro, y se mantiene mayormente para sí mismo. Obtuvo lo que creía que quería, una vida sin mí, y resulta ser un lugar muy solitario y muy vacío. Sentí un breve y fugaz momento de piedad por él, pero pasó tan rápido como llegó. Todos tomamos nuestras decisiones y todos tenemos que vivir con las consecuencias. Él eligió su pasado idealizado sobre nuestro futuro real y tangible. Yo me elegí a mí misma. Y puedo decirte, sin la más mínima sombra de duda, que tomé la mejor decisión. Mi vida no es perfecta. Todavía tengo días en los que un recuerdo triste me pilla por sorpresa. Pero mi vida es mía. Es real y es pacífica. Y después de la tormenta por la que he pasado, he aprendido que la paz es la cosa más preciosa y valiosa del mundo entero. Muchas gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez has pasado por algo similar o si alguna parte de esto ha resonado contigo, por favor, siéntete libre de compartir tus pensamientos en los comentarios a continuación. Realmente ayuda a saber que no estamos solos en estas luchas. Y si te gustaría escuchar más, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a mi canal. Significa el mundo para mí.